Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a fundamentos de programación, algoritmos y pseudocódigo. Y si no has visto mi video de introducción, te dejo un enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre métodos parte 2. Comencemos. El objetivo es continuar viendo temas relacionados a los métodos y dar algunas guías que nos ayuden a determinar si nuestros algoritmos cuentan con un buen diseño. En este video, métodos parte 2, veremos cómo hacer que un método regrese un valor, cómo hacer que un método se llame a sí mismo, métodos recursivos, y cómo hacer la sobrecarga de métodos. También haremos un ejemplo para obtener los números primos de un rango de 1 a n, donde aplicaremos varios de los conceptos que veremos en este video en el video pasado, métodos parte 1. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Dejo el enlace en la descripción. Además, en este ejemplo, pondremos especial atención al manejo de errores, a la cohesión y al acoplamiento en métodos, para concluir con un breve resumen. Métodos que regresan valor. Hasta el momento todos los métodos que hemos visto, ninguno regresa un valor. Ahora veremos cómo podemos hacer que un método regrese un valor a su punto de referencia, es decir, al método que lo llamó. Para eso nos apoyaremos en el siguiente ejemplo. Existen dos partes fundamentales en un algoritmo que regresa un valor. La primera es que después del encabezado del método agregamos dos puntos e indicamos el tipo de dato que será devuelto por el método. Y la segunda, usaremos la palabra return y el valor que devolveremos al método solicitante. Este valor debe ser del mismo tipo que declaramos después en el encabezado. En nuestro ejemplo, en el método principal declaramos la variable número de tipo entero. La inicializamos con un valor de 10 y en la misma variable número vamos a almacenar el valor que devuelve el método cambiar. En el método cambiar indicamos el tipo de dato que devuelve, en nuestro caso entero. Declaramos la variable x de tipo entero, la inicializamos con un valor de 20 y la usamos para devolver su valor con la palabra return. Ya una vez devuelto el control de las acciones al método principal, el valor devuelto por el método cambiar es asignado a la variable número y posteriormente es mostrado. Es decir, se imprime 20. Un dato importante es, cuando dentro de un método se encuentra la palabra return y el valor que devuelve, de inmediato el flujo de las acciones van a la línea fin método y regresa el control al método solicitante. Es decir, en caso de haber otras acciones después de la línea de return, ya no serán ejecutadas. Por eso es importante estar seguros dónde se coloca el return. Siendo críticos del algoritmo que acabamos de hacer, podríamos reescribirlo de la siguiente manera y obtendríamos el mismo resultado con la gran diferencia que ahora tenemos un algoritmo más compacto y optimizado. Aquí lo que debemos destacar, y como lo hemos comentado en videos anteriores, siempre debemos buscar hacer el mejor algoritmo. Un método recursivo es aquel que se llama a sí mismo. Esto será más claro con el siguiente ejemplo. Aquí hay que destacar varias cosas. Vemos que en el método principal declaramos la variable número y posteriormente solicitamos que el usuario indique un valor para la variable número. Llamamos al método cambiar y enviamos como argumento la variable número. En el método cambiar declaramos la variable resultado y le asignamos el valor de la multiplicación del número que recibimos como parámetro por sí mismo. Posteriormente, hacemos una validación para verificar que la variable resultado sea mayor a 1 y menor o igual a min. De ser verdadera esta condición, llamamos al método cambiar, pero enviando como parámetro la variable resultado. Aquí es donde estamos haciendo la recursividad, un método que se llama a sí mismo. Si la condición anterior no se cumple, regresamos el valor del resultado al solicitante. Obviamente, podrían haber n llamadas al método cambiar antes de regresar el control de las acciones al método principal. Algunos ejemplos con valores podrían ser con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 10, con 1000. Sobrecarga de métodos. La firma de un método es la combinación del nombre y los tipos de los parámetros. La sobrecarga de métodos es la creación de varios métodos con el mismo nombre pero con diferente lista de tipos de parámetros. En nuestro ejemplo,
En el método principal declaramos la variable número de tipo entero, donde vamos a almacenar el valor que devuelve el método cambiar. En el método cambiar sin parámetros, regresamos el valor de 20, mientras que en el método cambiar con parámetros, al número recibido le sumamos 20 unidades antes de regresarlo. La sobrecarga de métodos nos brinda la facilidad de hacer más flexibles nuestros programas, pues bajo un mismo nombre podríamos tener métodos en concepto iguales, pero en funcionamiento diferentes. Hemos visto varios temas relacionados a los métodos y los hemos ejemplificado de forma muy básica. Ahora desarrollaremos un ejemplo más complejo que nos permita reforzar estos temas. Desarrollaremos el algoritmo bajo la técnica del pseudocódigo para encontrar todos los números primo entre el 1 y un número definido por el usuario. Así que comencemos con nuestro proceso de programación. 1. Definir la necesidad. Listar todos los números primo entre 1 y un número definido por el usuario. 2. Análisis del programa. Entrada. Número n definido por el usuario. Proceso. Los números primo son aquellos que solo son divisibles entre ellos y el 1. Es decir, que si intentamos dividirlos por cualquier otro número, el resultado no es un entero. Dicho de otra forma, si hacemos la división por cualquier número que no sea 1 o el mismo número, se obtiene un resto distinto a 0. Además, el 1 no es primo, pero 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 son ejemplos de números primo. Salida. Listar cada uno de los números primo encontrados entre el rango de 1 a n. Diseño del programa. Nuestro algoritmo quedaría de la siguiente manera. Estoy consciente que es un poco complicado analizar este algoritmo por el tamaño de la letra, pero es importante que para este ejemplo tengamos todo el código en la misma diapositiva. Así que en esta ocasión hagamos el esfuerzo. Haciendo una revisión rápida, podemos darnos cuenta que nuestro algoritmo para listar los números entre 1 a n se compone de tres métodos. El principal, que siempre debe existir, el método obtener primos y el método validar primo. El método principal, en nuestro ejemplo, cumple una función muy sencilla: solicitar al usuario el número hasta el cual serán buscados los números primos, porque después de eso transfiere el control al método obtener primos y cuando vuelve a tener el control de las acciones solo es para concluir con el algoritmo. El método obtener primos, por medio de la repetición for, barra el rango de números de 1 hasta el número n indicado por el usuario, y en cada interacción solicita al método validar primo que le indique si el número que está enviando en esa interacción es primo o no, usando la variable esprimo. En caso de ser un número primo, lo imprime en pantalla. Y el método esprimo es el que tiene la lógica para determinar si el número que está recibiendo es un número primo o no. La clave en que determinamos si se trata de un número primo o no está en la forma en que usamos el mod, que si recordamos es la división entera entre dos números y regresa el resto. Si no la recuerda, le invito a que vea el video selección de esta serie. Dejo el enlace en la descripción. Todo lo que está en este método en realidad es pura lógica organizada con las estructuras de selección if y la estructura de repetición while, que igualmente, si no las recuerda o tiene dudas, lo invito a ver los videos selección y repetición de esta serie. Dejo los enlaces en la descripción. Toda esta lógica dentro de validar primo, al final solo regresa un valor booleano. Si nosotros hacemos nuestra prueba de escritorio con el rango del 1 al 13, obtendremos los siguientes resultados. El resultado de mod, por facilidad, lo estamos presentando como el par del consciente y el resto, y no solamente como el resto, que es como realmente funciona. Cuando nosotros diseñamos un programa, podríamos encontrar más de una forma de satisfacer la misma necesidad. A continuación, presentamos una versión un poco diferente a la anterior para listar los números primos de un rango de 1 a n. 3. Diseño del programa. Haciendo una revisión rápida, podemos darnos cuenta que nuestro algoritmo para listar los números entre 1 a n se compone de 4 métodos, y no de 3 como en el diseño anterior. El principal, que siempre debe existir, el método obtener primos,
el método validar primo con un parámetro y el método validar primo con dos parámetros. Es decir, tenemos sobrecargado el método validar primo. El método principal y el método obtener primos son idénticos al algoritmo anterior, así que no hay necesidad de volverlos a explicar. El método validar primo con un solo parámetro recibe el dividendo y si éste tiene el valor de 1 regresa falso, pero si tiene un valor diferente a 1 llama al método validar primo de dos parámetros, enviando como primer parámetro el mismo dividendo que recibió y como segundo parámetro el valor de 2, y solo espera de regreso un valor booleano para continuar. Y el método validar primo con dos parámetros es un método más complejo en el sentido que es recursivo, aunque su lógica es muy sencilla. Primero valida que el dividendo sea mayor al divisor, que es el segundo parámetro que recibió. Después, si al hacer el mod entre el dividendo y el divisor el resto es mayor a 0, hace una llamada a sí mismo, recursividad, enviando como parámetros al mismo dividendo y el incremento en uno de su divisor. Si nos ponemos a analizar un poco estos dos métodos validar primo, podríamos decir que tenemos el mismo funcionamiento del while del algoritmo anterior, pero escrito a través de dos métodos. Y si nosotros hacemos nuestra prueba de escritorio con el rango del 1 al 13, obtendremos los mismos resultados que el algoritmo anterior. El resultado de mod, por facilidad, lo estamos presentando como el par cociente resto, y no solamente como el resto, que es como realmente funciona. Este es un ejemplo de cómo dos diseños diferentes resuelven la misma necesidad, aunque está la cuestión de cuál diseño es mejor. Retomaremos esta pregunta más adelante. Por el momento nos concentraremos en el hecho de que este par de diseños tienen un problema. De hecho, todos los algoritmos que hemos hecho tienen el mismo problema. No manejan errores. En nuestro ejemplo, si el usuario da un número entero pero negativo, un número entero positivo mayor al que puede manejar nuestra variable, por cuestiones de hacer el mejor aprovechamiento de la memoria, los enteros solo pueden representar un rango de números y eso dependerá mucho del lenguaje de programación que utilice. En nuestro caso, asumiremos el rango de menos 32.768 a 32.767, que es un rango muy común de los lenguajes de programación. Otros valores diferentes al esperado son un número real, un carácter, una cadena de caracteres o simplemente dejar en blanco el valor. ¿Qué sucede? Simplemente al tratar de asignar un valor de este tipo a la variable números primo, que es del tipo entero, el programa genera un error que le impide continuar. Y como lo mencionamos en un video pasado, es nuestra obligación que todos nuestros programas manejen todas las situaciones que pudieran ocasionar un error. Una situación que impida la ejecución de nuestro programa. Lo que tenemos que hacer es validar que el dato que proporciona el usuario sea un número entero entre 1 y 10.000, por establecer un límite. En caso de no ser así, se solicite nuevamente este número de forma indefinida al usuario hasta que proporcione un valor adecuado. Para eso, modificaremos el método principal y agregaremos un nuevo método que llamaremos validar número. Primero vemos que en el método principal agregamos dos nuevas variables, esNúmero de tipo booleano y números cadena de tipo cadena, donde asignamos lo que teclee el usuario. Al ser tipo cadena esta variable, el usuario puede teclear cualquier cosa diferente a un número entero y no tendríamos el problema de la asignación de tipos que tenemos con los algoritmos anteriores. Posteriormente, mandamos a validar lo que teclee el usuario con el método validar número. Si la respuesta del método validar número es falso, continuaremos solicitando al usuario teclee un número, pero si la respuesta es verdadero, convertimos lo que hay en la variable números cadena a un valor entero y lo asignamos a la variable números primo y continuamos con las acciones para obtener los números primo en el rango de 1 a n. Pero aquí hay que hacer notar que hay un método del cual no tenemos su algoritmo y es valor parámetro. Es un método estándar que veremos a detalle en el próximo video.
Pero por ahora nos limitaremos a decir que todos los lenguajes de programación cuentan con una serie de métodos estándar que podemos utilizar en nuestros programas. En nuestro caso, este método estándar convierte una cadena a un número entero. Y por último, hacemos la llamada al método obtener primos que hemos explicado anteriormente. Segundo, en el método validar número, lo primero que hacemos es verificar que la cadena de caracteres que tecleó el usuario tenga información, es decir, que haya tecleado algo. Y eso lo hacemos con el método estándar longitud parámetro, que nos devuelve el tamaño de la cadena que recibe. Si devuelve 0, quiere decir que la variable que le enviamos no tiene un solo carácter, está vacía. Después, con un for, recorremos carácter por carácter la cadena para asegurarnos que solo contenga los dígitos entre el 0 y el 9. Cualquier otro carácter nos indica que lo que tecleó el usuario no es un número entero. Esto lo hacemos apoyándonos del método estándar subcadena, cadena, posición, número de caracteres, que nos devuelve una subcadena de la cadena que le estamos enviando a partir de la posición que le indiquemos y con el número de caracteres que necesitemos. Por último, si la cadena que tecleó el usuario es un número entero, tan solo validamos que sea un número entero entre 1 y 10.000. Y es así como manejamos el error de que el usuario no teclee un número entero entre el número 1 y el 10.000. Los métodos obtener primos y validar primo no sufren cambios en ninguna de las dos versiones, así que no hay necesidad de volverlos a explicar. Ahora bien, una vez que hemos manejado los errores en nuestro algoritmo, retomemos la pregunta: ¿cuál diseño es mejor? ¿El que maneja un solo método validar primo o el que hace uso de dos métodos validar primo para determinar si un número es primo o no? Hay diferentes puntos de vista para argumentar cuál es mejor, por número de líneas totales, número de métodos, número de variables creadas en memoria. Recuerda que la memoria es un recurso finito. Si los métodos cumplen con un solo objetivo o no, si el algoritmo es fácil de entender, si el algoritmo es fácil de mantener, etc. Y le puedo asegurar que todo lo que argumentemos en favor o en contra son muy válidos puntos de vista, y más cuando los dos algoritmos cumplen con el objetivo de listar todos los números primo entre 1 y n. Entonces, seguimos sin responder cuál diseño es mejor. Y para dar una respuesta hay que entender antes dos conceptos: cohesión y acoplamiento. La cohesión es la medida en la que un método realiza únicamente la tarea para la cual fue diseñado. En este contexto, hablamos de una alta cohesión cuando la relación es unívoca entre sí. Por el contrario, hablamos de una baja cohesión cuando existe la relación con otros métodos de otro tipo de naturaleza. Como estoy seguro que aunque hemos dado una definición, aún el término cohesión es difícil de entender sin un ejemplo. Imagine que queremos construir una casa y lo podemos hacer de dos formas. Contratamos un albañil y que él haga el diseño, ponga los cimientos, las paredes, el techo, las instalaciones de agua, de gas, de electricidad, de descargas pluviales, ponga los acabados, pisos, paredes, puertas, closets, etc. Que haga todo. O contratamos a un grupo de especialistas: arquitecto, ingeniero civil, electricista, plomero, carpintero, albañil, etc. Que hagan solamente lo que les corresponde de acuerdo a su especialidad. En el primer escenario, construyendo la casa con solamente un albañil, tenemos una baja cohesión porque el albañil hace todas las funciones, mientras que en nuestro segundo escenario, construyendo la casa con un grupo de especialistas, tenemos una alta cohesión porque cada uno se enfoca en hacer lo que le corresponde de acuerdo a su especialidad. Lo mismo debemos buscar en nuestros algoritmos. En nuestro ejemplo, lo pudimos haber diseñado para que solamente en el método principal hiciéramos todo: pedir el número al usuario, validar que fuera un número, determinar que fuera un número primo y listar los números primo. Obviamente, este tipo de diseño tiene una baja cohesión porque en el mismo método cumplimos con varios objetivos. En los dos algoritmos que desarrollamos, creamos diferentes métodos con objetivos propios. Son diseños con alta cohesión si lo comparamos con haber creado
todo solamente en el método principal. El acoplamiento es la medida en que un método depende de otro. Así, hablamos de un acoplamiento bajo cuando existe una independencia entre los métodos entre sí. Por el contrario, un acoplamiento alto es cuando tenemos varias dependencias relacionadas a un solo método. Igualmente lo explicaremos con nuestro ejemplo de la casa. Si ha puesto atención, en muchos hogares hay unos apagadores llamados breakers. Estos tienen la función de concentrar los contactos, apagadores, focos y lámparas por zonas. Por ejemplo, en un breaker podríamos concentrar a todos los contactos, apagadores, focos y lámparas de los dormitorios, y en otro a todos los contactos, apagadores, focos y lámparas de los baños, cocina, sala y comedor. Es decir, con dos breakers podemos energizar todo el hogar. Ahora imagine que en vez de tener dos breakers para todo el hogar, tuviéramos un breaker por cada contacto, apagador, foco y lámpara. En este último diseño hablamos de un alto acoplamiento, porque si agregamos un nuevo contacto, apagador, foco o lámpara, tendremos que agregar un nuevo breaker. Mientras que en el primer diseño solo tendríamos que referenciarlo a alguno de los dos breakers que ya tenemos. En comparación, hablamos de un bajo acoplamiento. Con lo anterior, podemos afirmar que en la definición de un buen diseño se debe tener una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Ahora sí, en base a la cohesión y el acoplamiento, responderemos cuál de nuestros dos algoritmos para listar los números primos de 1 a n tiene el mejor diseño. Y la respuesta es que ninguno es mejor que el otro en base a las definiciones que acabamos de dar de cohesión y acoplamiento. Para esto nos apoyaremos en la siguiente tabla. Pero si analizamos un poco más, veremos que la primera versión es mejor que la segunda versión. Para llegar a esta conclusión, lo primero que haremos será ignorar la dependencia de los métodos estándar, pues como explicamos antes, los métodos estándar los proporciona el lenguaje de programación y nosotros no tenemos forma de modificarlos. Dicho de otra forma, si nosotros hacemos uso de un método estándar, nosotros nos adaptamos a ellos. Hablando de la cohesión, vemos que el método principal cumple con dos objetivos y el resto con uno solo. Aunque esto propiamente no hace diferencia entre una versión y otra, pues las dos usan el mismo método, siempre será mejor que nuestros métodos cumplan con el menor número de objetivos. Recuerde nuestro ejemplo de construir una casa con un solo albañil o con un grupo de especialistas. Nosotros podemos modificar el método principal para que solamente cumpla con el objetivo de leer el números cadena del usuario y la conversión del números cadena a números entero lo haga el método validar número, haciendo la siguiente modificación. En vez de regresar un valor booleano, regresamos un entero. Un valor -1 indicaría que el números cadena que se recibió no era un valor válido, y si se regresa un valor entero positivo, indicará que el números cadena que recibió era un valor válido e incluso se regresa pero como un entero. En cuanto al acoplamiento, como mencionamos antes, apegándonos solamente a la definición de acoplamiento, ambas versiones cumplen, pero vemos que al descartar los métodos estándar, la primera versión ya no depende de cualquier otro método, solo depende de su propia lógica, mientras que en la segunda versión, aún eliminando los métodos estándar, el método validar primo de un solo parámetro tiene una dependencia del método validar primo de dos parámetros, para determinar si un número es primo o no. Lo que sucede es que tenemos dos métodos para cumplir con un solo objetivo, saber si un número es primo o no, lo que implica que para conocer los números primos de un rango 1 a n, forzosamente necesitemos los dos métodos validar primo. Y además, cualquier modificación a alguno de los dos podría implicar una modificación al otro método validar primo. En conclusión, comparando nuestros dos algoritmos para listar los números primo, podemos decir que la primera versión con un solo método validar primo tiene alta cohesión y un bajo acoplamiento, mientras que la segunda versión
con dos métodos validar primo tiene alta cohesión y un alto acoplamiento. Es obvio que comparando dos versiones de una misma necesidad es mucho más sencillo determinar cuál es el mejor, pero no es lo mismo determinar el nivel de cohesión y acoplamiento cuando solamente se cuenta con una sola versión. Mi consejo es que siempre tenga presente estos dos conceptos y la práctica y la experiencia le ayudarán a hacer mejores diseños, pero la base es esto: alta cohesión y bajo acoplamiento. Conforme avance en su carrera se encontrará con conceptos como desarrollo en capas, modelo vista controlador, etcétera, que en esencia buscan lo mismo: hacer el mejor diseño. Pero sin duda alguna, lo primero que tenemos que buscar es una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Con esto lo que trato de decirle es: primero parte del hecho en que todos sus diseños deben buscar una alta cohesión y un bajo acoplamiento, y posteriormente ve aspectos como número de líneas totales, número de métodos, número de variables creadas de memoria, si el algoritmo es fácil de entender, si el algoritmo es fácil de mantener, etcétera. Pues como mencionamos, todos estos puntos de vista son muy válidos. Y siempre existirá la posibilidad de hacer un mejor diseño, como lo vemos al hacer modificaciones en el método principal y en el método validar número. Concluiremos nuestro ejemplo continuando con el proceso de programación. 4. Codificación del programa. 5. Pruebas del programa. 6. Implementación del programa. 7. Mantenimiento del programa. Que no los desarrollaremos porque, como ya lo explicamos, están fuera de los objetivos de este curso y además necesitaremos conocer un lenguaje de programación para codificar el programa. Como pudimos ver en este video y en especial con nuestro ejemplo, listar los números primos de un rango de 1 a n, creamos un algoritmo inicial, creamos una versión alternativa, manejamos los errores, comparamos nuestras dos versiones y las mejoramos buscando una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Todo esto fue gracias a que aplicamos todos los conocimientos que hemos venido adquiriendo desde el video de introducción hasta este video, métodos parte 2. Y en este momento es innegable que la disciplina, el orden y la aplicación de conceptos básicos nos ayudan a conseguir un buen diseño. Hemos concluido este video, métodos estándar. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video, métodos estándar. ¡Hasta pronto!